Si te chiste, no voy a guardar en la silla de la basura. Si tienes un minuto de control, lo guardas. Si tienes que todo lo que tienes en ese lugar. Yo no puedo hablar de ese sitio de la basura. Los 3, 4, 5, 5, 6.
que tengan todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra celebración, decirle al Señor por la fortaleza y la santidad de nuestras familias, para que viviendo en armonía nosotros podemos tener un buen testimonio de fe y esperanza. Hoy estamos con todas aquellas personas que nos han pedido una oración, en especial por aquellos hermanos nuestros que han caído en los vicios, en las sanciones, en el pecado, para que encontrando la paz de Cristo en su corazón puedan realizar el camino de Dios. Pero estamos con todos los padres de familia,
Lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso su camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió: te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, anda y prepáralo como has dicho. Pero primero, haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue. Hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como lo había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. El Señor siempre es fiel a su palabra. 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 Y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan para los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes de mi hijo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, los cielos, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. En el caso de los sacerdotes de los domingos, han sido siendo buenos a peregrinar el sacerdocio y el sacrificio de Cristo sobre el templo. Escuchamos una atención a la segunda lectura. Cristo se ofreció una sola vez para quitar el pecado de todos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza con
En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con hambre los pajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los fines de las vidas haciendo ostentación de dar progresos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En eso se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamó entonces a sus discípulos. Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más de todo, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero ella en su pobreza ha echado todo lo que sería para mí. Palabra de Dios. Gloria a Dios, Señor. Los corazones, ¿de qué se trató la primera lectura? En aquel tiempo, el profeta Elías puso el camino hacia Serepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le dijo: por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Los corazones, ¿de qué se está hablando? Obviamente del ámbito de la esperanza. ¿Qué es lo que le pide el profeta? Es algo que no está a su alcance, pero que sí le va a costar trabajo. Señor, nada más tenemos esto. Voy a hacer solamente un parecido para mí, Pedro, para mí, y vamos a esperar que Dios nos mande a llamar a su presencia. Y cuando viene aquel momento del diálogo con el profeta, ¿y qué es lo que le inspira el profeta? El saber tener confianza. Y entonces viene aquella parte. Ella tiene que también tener una respuesta para aquello que Dios le está pidiendo. Y en el momento que acepte hacerlo, sabe que corazones, hoy también tenemos que ver en nuestro tiempo qué nos pide el Señor. Es algo que está en nuestro alcance. Pues corazón, hay que barrer, hay que trapear, hay que hacer la tarea, hay que estudiar, hay que cumplir con nuestra misión de todos los días. Pero el problema es cuando decimos: híjole, me ganó la televisión, me ganó el celular, me ganó el andar haciendo travesuras, y entonces al final no hicimos lo que Dios nos pide. No, ¿qué hace la mujer? Escucha, medita y actúa. Y entonces, ¿qué respondimos en el Salmo? El Señor siempre es fiel a su palabra. Corazones, ahora tenemos que ver, Él siempre es fiel. Ahora nosotros tenemos que ver si somos fieles con sus mandamientos, si somos fieles con la esposa, con el esposo, si somos fieles en cumplir nuestra misión con nuestros hermanos. Porque el ámbito de la fidelidad, ¿a qué nos lleva? A estar en paz con Dios. Pero corazones, cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer, estamos haciendo lo contrario, pues ¿qué tipo de fidelidad es esa? Viene aquella parte. El ámbito de la fidelidad, primero lo que nos lleva a cumplir una misión completa en la casa, en la escuela. Porque entonces vamos comprendiendo cómo hacer presente el reino de los cielos, el amor divino. Pero personas que nos dicen: pues te toca barrer. ¿Y por qué a mí si ahí está mi hermano o mi hermana? No, pues ahorita es la ofrenda que Dios te pide a ti. No estamos buscando quién lo haga. No, está diciendo que ese es el trabajo que te toca a ti realizar en estos momentos. Pero personas, si nos distraemos, no cumplimos lo que Dios nos pide y entonces no estamos integrados en esa identidad con quien nos ha creado. Y por eso nos vamos al Evangelio. Vienen dos momentos. ¿De qué se trata el primer momento del Evangelio? En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con
y ya compramos un aparatito ahí que está rezando el rosario. ¿Es válido eso? Corazón, ¿quién tiene que hacer la oración? Pues el aparatito ese, no tiene una persona, ni nada, ni ninguna oreja. No, que sea la familia. Que nos ayude precisamente esas acciones para poder armonizar nuestro encuentro con Dios. Y saber, esa parte tan especial, hágase por parte en la tierra de la cielo. Si ponemos allí ese parámetro que está repitiendo el rosario, ¿de qué nos sirve? No, ahí tiene que llamar el ámbito de la unidad. Como familia, como comunidad, como conocidos, vamos a ver despedir a nuestro hermano del ámbito del mundo porque se va al reino de los cielos. Pero ¿cómo comprender ese ámbito trascendente de la oración de intercesión? Pero corazones, si nos ganan las modas y los ropajes, se nos olvida la misericordia. Y entonces viene la otra parte del Evangelio. ¿De qué nos habla la otra parte del Evangelio? Estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando como la gente echaba allí sus monedas. Y corazones, viene esa parte. ¿Qué es lo que está viendo Jesús? La intención de aquellas ofrendas. La intención de las personas. No, por eso recordemos que la ofrenda no es la monedita que ponemos en el canasto. No, que hicimos esta semana para estar en paz en la casa, por cumplir con el barrer, con el trapear, con el hacer la tarea, con el saber compartir los dones que el Señor nos otorga todos los días. Y entonces miren esa otra imagen. Aquellos hombres dan mucho en el ámbito del mundo, pero dan de lo que les sobra. Y miren aquel ejemplo de aquella mujer, señora, ¿qué es lo que dice? Esas dos moneditas están cargadas de tanto valor, porque dio todo lo que tenía para vivir, viviendo ese ámbito de esperanza. Y corazones, ahora tenemos que ver qué tanto comprendemos nosotros en la ofrenda, mañana en ayudar en el quehacer de todos los días. Porque si solamente es para que no nos regañen, bueno, pues por lo menos le hicimos algo. Si es por amor y servicio de la familia, entonces salimos ganando. Porque esa ofrenda es grata a los ojos de Dios. Y entonces también nos lleva, sí, el tiempo que estoy dedicando en la semana para la oración, para la escucha, para seguir meditando pues, el tema que vimos en la catequesis y corresponder con una respuesta a lo que se nos está enseñando para una obra de caridad. Y por eso, ¿qué nos lleva? Pues esa responsabilidad. Queremos ser santos, que realmente nuestras acciones hablen del esfuerzo que estamos realizando para tener una familia santa. Porque ¿qué ve Jesús? Sí, ve la intención de aquellos hombres, también aquellos hombres. No están comprendiendo las acciones del Espíritu. Corazones, ¿cuántas veces caemos nosotros también en esos momentos? Ay, Señor, si me haces el milagrito, te regalo una
Porque acuérdense que el 50% del examen va a ser de ustedes, y el otro 50% va a ser de sus papás. Y ahí voy a ver qué tanto estamos dialogando con ellos, qué tanto estamos tomando el recibo y meditando lo que Dios nos pide. Porque esa es la ofrenda que tenemos que comprender como familia. Para que no solo es un tema que tenemos que ver en el catecismo, no, es una acción que nos lleva a vivir la gracia divina. Porque solamente así vamos comprendiendo la justicia. ¿Qué tan justo quiero ser con Dios? Por eso, regresamos al Salmo, ¿sí? Él siempre va a estar en esa armonía con nosotros. Siempre nos va a estar apoyando, enseñando el camino, pero siempre nos deja en el reino. Él siempre es fiel. Ahora tenemos que ver si nosotros respondemos también con esa fidelidad que nos tiene que llevar a trascender en las acciones del Espíritu. Entonces, ¿a qué nos lleva la liturgia de hoy? ¿Qué respuesta quiere decir? Y regresamos a la primera lectura. ¿Qué necesitó aquella mujer? El diálogo con aquel mujer. Escuchar, meditar. ¿Para qué? Pues para poder tener aquella gracia y que no se acabara aquella masa que quiere hacer. Pero ¿qué es lo que también tuvo que hacer? Compartir aquellos dones que tenían en esos momentos de la vida para poder superar las dificultades del tiempo. Entonces, lo mismo pasa en nuestra relación con nuestros hermanos. Si nosotros tenemos esa facilidad de hacer esa obra de caridad con nuestros padres, con nuestros hermanos, cumpliendo nuestra misión, ahí se vive el ámbito de la gracia. Pero si no hacemos lo que nos toque, luego hasta nos tocamos porque nos tienen que dar un correctivo. No, son consecuencias de nuestros actos. Y tenemos que ver, queremos una familia santa, ¿yo qué estoy haciendo para tener una familia santa? ¿Cómo estoy cumpliendo con la misión que me corresponde? ¿Y cómo estoy viviendo las obras de caridad? Porque solamente ahí vamos a ver si estamos madurando nuestra
Oramos también. ¿Podemos? Padre, escúchanos. Por los obispos mexicanos, que el Espíritu Santo nos asista en su asamblea. ¿Podemos? Padre, escúchanos. Por el mundo entero, que Dios, Padre de todo consuelo, lo libre de toda falsedad, hambre y miseria. ¿Podemos? Padre, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, que el Señor les conceda el Espíritu Santo de sabiduría y de prudencia, a fin de dejar a sus pueblos buscando la paz, el bien y la prosperidad común. ¿Podemos? Padre, escúchanos. Por todos los de nuestra comunidad, que realicemos nuestro trabajo con el espíritu cristiano y el Señor nos otorgue frutos abundantes. ¿Podemos? Padre, escúchanos. Por el momento de vocaciones sacerdotales, misioneras, religiosas y matrimoniales, para que el Señor las siga sembrando en nuestras familias. ¿Podemos? Quedamos por todos los que vimos en nuestra primera decisión de perdón para que comprendamos cómo tenemos que vivir la misericordia divina, para que viviendo el amor divino podamos tener una familia sana. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Quedamos por todos los padres de familia para que vivir su fe, para que educar santamente a sus hijos. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Quedamos por todos los matrimonios, en especial por aquellos que estén pasando por algún momento de conflicto, de crisis, para que viviendo el amor divino puedan superar todas las dificultades de esta vida. Roguemos. Padre, escúchanos. Quedamos por todas aquellas personas que nos han pedido una oración, en especial por aquellos hermanos nuestros que han caído en los vicios, en las adicciones, en el pecado, para que nos haga la paz de Cristo en su corazón, puedan regresar a la vida bien y por él. Le damos al Señor para que siga derramando su gracia y su acción sobre Ana María Reyes Gómez, sobre Valentina Canal Cruz Garú, sobre León Fernanda Santiago Hernández, sobre Ryan Isaías Martínez García, sobre Mónica Fuentes, sobre los hermanos mayores de su familia, para que el Señor les siga fortaleciendo y bendiciendo siempre. Roguemos al Señor. Cuidamos por aquellos hermanos nuestros que están padeciendo por causa de los fenómenos naturales, por causa de la guerra, por causa de la enfermedad, por causa de la migración, para que el Señor sea su fortaleza, para que el Señor nos vuelva a seguir de sus manos. Roguemos al Señor. Cuidamos por el eterno descanso de Lucía Martínez Acevedo, de Juan Morano López, de Natalia Rosano Cortés, de Efraín Torres Flores, de Miguel Ángel Mendoza, de Gerardo Cruz Casimiro, de Luis Torres Tamayo, de Javier Enrique Pacheco Alanís, de César Ricardo Pacheco Castañeda, de Rufina Martínez Pérez, y por aquellos hermanos nuestros que el Señor ha mandado a llamar por medio de la guerra, por las almas respiratorias, para que el Señor restaure sus frutos, para que el Señor les abra las puertas del cielo por ellos. Señor Dios, que miras complacido a los que aman la sabiduría y te das a conocer a los que la buscan. Escucha nuestras oraciones y concédenos ser dignos partícipes del banquete de las buenas noticias. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos nuestra.
mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Dado de gracia que lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, como el cáliz lleno del fruto de la vida, dado que gracias por usted y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mí, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de mí. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por su parte, al celebrar la memoria de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión ante Dios. Y mientras esperamos su venida gloriosa, que abracemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta vida, que tú mismo has preparado tu iglesia, y concede cuando nos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, recuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Héctor Luis, del orden episcopal, de los presbíteros diáconos, de los aquí reunidos, de todo el pueblo santo, de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los grupos cuya fe solo tú conoces. Padre de verdad, que todos tus hijos reunamos en la heredad de tu reino. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, que allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
Mi alma se llena de gozo al verte, Señor, aquí. Mi ser se alegra porque tú estás dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. Estás aquí, estás aquí, estás aquí, dentro de mí. En la hostia consagrada, en tu cáliz viviente, es tu cuerpo y tu sangre, es tu corazón ardiente. En la hostia consagrada, en tu cáliz viviente, es tu cuerpo y tu sangre, es tu corazón ardiente. Mi vida rebosa de amor y de paz con tu gracia, mi Dios. Cuando entras liberas con tu misericordia y lleno dentro de mí, dentro de mí. Estás aquí, estás aquí, estás aquí, dentro de mí. En la hostia consagrada, en tu cáliz viviente, es tu cuerpo y tu sangre, es tu corazón ardiente. En la hostia consagrada, en tu cáliz viviente, es tu cuerpo y tu sangre, es tu corazón ardiente.
de misericordia. A tu Dios del Salvador. Señor, que vivimos en la maldad. Danos vocaciones. Danos sacerdotes. Religiosos y laicos santos. Te lo pedimos. Por la Inmaculada y María de Guadalupe. Gloriosa Santa Madre. Oh Jesús. Danos sacerdotes. Religiosos y laicos santos. Amén. Alimentados con estos sagrados dones, le damos gracias, Señor, y imploramos tu misericordia, para que por la devoción de